¿Qué tal, querida familia, amigos, hermanos? Bienvenidos a un jueves más de nuestros estudios de Romanos. Donde quiera que estén, desde aquí les mando un fuerte abrazo, un saludo, esperando que se encuentren bien y externando, por supuesto, siempre mis mejores deseos y mis oraciones por todos ustedes. Mis hermanos, bienvenidos. Vamos a orar. Antes que nada, vamos a poner este tiempo en manos de Dios, donde quiera que tú estés. Excepto si vienes manejando, como ya lo sabes, acompáñame a cerrar tus ojos y dile juntamente conmigo: Dios, te doy gracias en esta tarde. En algunos lugares ya es de noche, porque tú nos permites en una ocasión más estar reunidos a la distancia, Señor, en un mismo sentir, con un mismo espíritu y un mismo anhelo, que es el de aprender de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, Espíritu Santo de Dios, que tú quites todo estorbo de medio y que nada se interponga a esta hora entre tu palabra y nosotros, sino que sea solamente tu Espíritu Santo enseñándonos, iluminándonos, dirigiéndonos, y que todo tipo de barrera, de distracción, de opresión, inclusive, Señor, argumentos que nos impidan abrir nuestro corazón más allá de lo que nos han enseñado, de lo que hemos creído, que hoy sean derribados, Señor, y podamos con un corazón manso y humilde y receptivo poner atención a lo que tú quieras hablarnos. Te pedimos que así sea hecho, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues aquí estamos de nuevo. La semana pasada los dejé plantados. Les ofrezco una gran disculpa porque siempre cuando no hay estudio suelo avisar, ¿verdad? Y la semana pasada pues no les avisé. En años anteriores, en estas fechas, solíamos suspender algunas semanas Romanos. Y bueno, ahora tuvimos ahí algunas confusiones porque, como ustedes lo saben, los estudios presenciales en la iglesia de Toluca no tuvieron suspensión en julio y en agosto, pero esto es porque en junio, por el cambio de instalaciones, sí tuvimos que suspender. Entonces yo en junio seguí transmitiendo y pues yo solito me hice bolas, ¿verdad? Y bueno, tuvimos ahí algunos pendientes y según yo les había avisado que no iba a haber, luego me acordé que no. El caso es que se me chispoteó. Creo que es, ¿quién es el que decía eso? No sé si era Chespirito o quién, pero aquí estamos de vuelta y de aquí en adelante nuevamente cada jueves, ya lo saben ustedes, aunque no les avise, a las 7 de la tarde, tiempo del centro de México, nos estaremos nuevamente conectando para este estudio. Y ya es el chavo, me dice Juca, muchas gracias. Y ya de aquí en adelante, cada que tengamos, ahora sí, algún jueves que no tengamos reunión, como por ejemplo, y aprovecho para animar, invitar a los matrimonios, tenemos el jueves, la segunda semana de octubre, de jueves a domingo, creo que todavía muy pocos lugares para nuestro retiro de matrimonios en la Riviera Maya. Ese jueves no tendremos estudio. Por ahí yo tengo a finales de septiembre una salida a Raleigh. Si hay por ahí hermanos cerca de Carolina del Norte, los invito, ¿verdad? Luego les comparto ahí la información. Fuera de esas ocasiones especiales donde sea pues por una razón como estas, estaremos siempre aquí nuevamente reuniéndonos. Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Nos quedamos en Romanos capítulo 9. Vimos en el último mensaje todas las evidencias acerca de la deidad de Jesucristo. Y regresamos al contexto principal que, como bien lo subtitula, el capítulo 9 es la elección de Israel. Es bien importante, ponen por ahí que si no será Romanos número 89, puse que es el 85, perdón, el 88. Cuando acabe el mensaje le cambio el título a la publicación. Es el mensaje número 88, hoy el que nos toca ver de Romanos. Y vamos a ver hoy el tema titulado Los famosos vasos de ira. Y va a estar bien bueno este mensaje. Quiero, antes de entrar de lleno, contarles que ya hemos hablado muchos temas relacionados a la elección, a la predestinación, a si Jesús murió por todos o solamente por algunos en la cruz del Calvario. Y si tú no has estado en los mensajes anteriores, pues es bien importante que te pongas al corriente, no para entender porque será completamente independiente, pero sí para que tengas el panorama completo, porque puede que a la mitad del mensaje digas, pero aquí dice, pero aquí dice, pero aquí dice, cosas que a lo mejor la Biblia pues sí dice, pero que ya vimos en temas anteriores, donde explicamos qué es la elección y cuáles son algunas de las evidencias que la Biblia nos da.
que demuestra que sí, Jesús murió por todos en la cruz del Calvario, que no es solamente por algunos. Y hoy no pretendo ver todo lo que ya vimos antes, sino únicamente lo que el texto nos señala. En el penúltimo mensaje quedó bien claro, según los primeros versículos de Romanos 9, que la elección de la cual habla este capítulo, y quiero enfatizar en esto, no es la elección individual de los seres humanos para salvación, sino es la elección de Israel como nación. En 3 o 4 ocasiones en los primeros versículos esto quedó totalmente demostrado, y es de lo último que hablamos en la cápsula que recién publicamos el día de ayer o antier, no lo recuerdo. Y hoy vamos a ver la respuesta a uno de los argumentos más fuertes, aparentemente más sólidos, que enseñan aquellos que creen en esta doctrina conocida como la expiación limitada, que básicamente señala que Jesús no murió por todos, sino solamente por un grupo de escogidos en la cruz del Calvario, que Él hace que este grupo de escogidos crean, y que si no hace que creas, tú no tienes la capacidad de creer. Van más allá diciendo que aquellos que no hizo que creyeran, Dios los creó para demostrar a través de ellos su poder, su ira, mandándolos al infierno. Argumentan que Dios no está siendo injusto porque únicamente les dará pues su merecido, ¿verdad? En lo cual tendrían razón si así fuera, aunque ya demostramos anteriormente que si bien no estaría cometiendo una injusticia, sí estaría cometiendo una acepción de personas, cuando la Biblia dice que Él juzga sin hacer acepción de personas. Pero esto ya lo vimos en temas anteriores. Hoy quiero que vayamos de lleno al versículo 13, y del 13 al 24 es donde viene toda esta enseñanza que utilizan para argumentar. Ya ves, la Biblia sí dice que Dios endurece a algunos. La Biblia sí dice que algunos están preparados para la ira, para demostrar a través de ellos su poder, que Él tiene misericordia solamente de aquel que quiere tenerla. Y vamos a ver todo esto, que aun cuando ya nos quedó claro que el contexto está hablando de la elección de Israel, pues bueno, puede causar confusión. Dice el versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Ya vimos anteriormente que no está aquí hablando de la salvación individual de la humanidad, sino de que de Jacob quiso que viniera el pueblo de Israel, que es la elección de la nación de Israel. Pero sigamos leyendo y aclarando de todas formas, porque aunque hablara de la humanidad, en ninguna parte del resto del texto, cuando se estudia profundamente, hay evidencia suficiente para argumentar pues que el Señor solamente envió a Jesús por algunos, y que Él pues creó a algunos para destruirlos y manifestar a través de ellos su poder, y que no hace que crean, y que los que creyeron es porque hizo que creyeran, y todo esto que ya vimos. Dice el 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Desde aquí toma nota cómo se empieza a veces a brincar algunas palabras de la Biblia, a utilizar juegos de palabras para hacer que la Biblia diga algo que no dice. La Biblia no dice que depende del que Dios tiene misericordia, insinuando que de algunos tiene y de otros no, sino que la Biblia dice que depende de Dios que tiene misericordia. Lo que está diciendo aquí es que la salvación, si nos enfocamos en hablar de estos versículos como pasajes que están hablando de la salvación individual, lo único que concluiríamos, y en esto estamos totalmente de acuerdo, es en lo que dice Efesios 2 del 8 al 10, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, para que tú no digas el día de mañana, es que yo por mi cara de Barney, porque anduve como Winnie Pooh con mi perrito de miel endulzando al mundo, me gané la salvación. No, no depende de nosotros. Tú puedes ir a la iglesia y servir y poner casas hogar y orfanatos y lo que tú quieras, y todo eso delante de Dios. Dice la Biblia desde el Antiguo Testamento que nuestras buenas obras eran como camisas del Cruz Azul, o sea, como trapos de inmundicia. Saludos a los cementeros, choquen esas 7. Chiste para los mexicanos nada más. Los demás pidan revelación. Entonces, no es por nuestras obras, y en esto calvinistas, arminianos y los que somos híbridos, ¿verdad?
Y digo híbridos porque yo no me identifico ni al 100% con Calvino ni al 100% con Arminio. Y de ahí que nació esta serie de cápsulas. No soy calvinista ni arminiano, soy cristiano, porque a mí no me van a encasillar en lo que 2 o 3 hombres enseñaron, porque yo lo que creo es lo que dice aquí la palabra de Dios. No es que tú no puedes tomar una verdad de uno y otro de otro, por supuesto que sí puedo, si lo puedo sustentar con la Biblia. Lo que inspiró el Espíritu Santo no son los dichos de Arminio, ni de Calvino, ni de Jesse, ni del pastor, ni del Papa, es la palabra de Dios. Entonces yo respeto a muchos grandes hombres de Dios que han existido, pero no establezco ni formo mi doctrina según lo que ellos dicen, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces la Biblia lo que está enseñando, y en esto repito, estamos de acuerdo todos, es que no es de nosotros, no depende del que quiere. Aunque tú quisieras, ¿verdad? Y tú corrieras, pues por obras no podrías ser salvo, sino de Dios que tiene misericordia. No dice del que Dios tiene, como si de algunos no tuviera, sino de Dios que tiene misericordia, y que, como ya vimos en los mensajes anteriores, en el sacrificio que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario, Él manifestó su amor, Juan 3:16, a todo el mundo. De modo que esa posibilidad de ser salvo a través del arrepentimiento y esa manifestación de la misericordia de Dios es para todo el mundo, no solo de un grupo selecto de personas. Ahora, dentro de todo este mundo de personas hay quien le rechaza, y es una verdad que a través de ellos muestra su poder, que es de lo que habla después. Y vamos a ver que de acuerdo a la etimología del texto, es decir, a la raíz de las palabras que estudiaremos a continuación, lo que la Biblia enseña es esto. Y aquí es donde la gente se confunde, porque dice, ya ves, aquí dice que a través de estos muestra su poder. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero una cosa es que digas, a través de esta gente que no creyó, Dios muestra su poder y su justicia y su misericordia a través de aquellos que se arrepintieron. Pero otra cosa es ir más allá y ponerle palabras al texto que no las tiene y decir, Él hizo que unos creyeran y Él creó a otros para destruirlos. La Biblia dice que algunos son idóneos para ser destruidos, que están preparados para ser destruidos, pero no dice la Biblia que Dios es responsable de sus acciones o que no hizo que creyeran o algo por el estilo. Porque como ya vimos anteriormente, y vuelvo a repetir, es importante escuchar los mensajes anteriores, ¿verdad? Si no existiera tal cosa como la libertad de decisión, tendríamos que aceptar que Dios es el autor del mal. Porque algunos no se van al principio para abordar esta problemática. Y yo pregunto, si es Dios el que hace que unos crean y no hace que otros crean, ¿qué sucede entonces con Adán y Eva? Porque muchos dicen, no, es que no es realmente libre albedrío. Quiero tomarme aquí 2 minutitos. ¿Es que estás bajo la influencia de Dios o del maligno? Ok, te la compro en nuestro siglo, pero vámonos a la fundación del mundo. Adán y Eva no estaban bajo la influencia del maligno, estaban bajo la influencia de Dios. No estaban en un cuerpo contaminado por el pecado, no estaban en un mundo caído. El Espíritu de Dios se paseaba en medio de ellos y el diablo los tentó. Entonces, si no hay tal cosa como libertad de decisión, pregunto, ¿es Dios el que hizo que Adán y Eva cayeran? Pueden decir, no fue el diablo, ok, vayámonos más atrás. Cuando Lucifer cayó y no había diablo que lo tentara, si no hay tal cosa como libertad de decisión, ¿es Dios el que hizo que Lucifer cayera? ¿Y entonces es Dios el autor del mal? ¿Es Dios el culpable de toda la maldad y catástrofes? ¿O son estas consecuencias del abuso de nuestra libertad? Los más grandes apologistas, es decir, la gente que se dedica a la defensa del evangelio, en toda la historia del cristianismo, siempre han creído en el libre albedrío justamente por este motivo, porque no hay otra explicación bíblica para enseñar o explicar, valga la redundancia, cuál es el origen del mal, más que aceptar que parte de la perfección era la libertad, que para evitar el mal Dios tuvo que anular la libertad, pero eso hubiera sido mucho peor y hubiera sido amoral y no sería un mundo perfecto. Entonces Dios crea un mundo perfecto donde la libertad es parte de esa perfección. Sin libertad no sabríamos lo que es amar, no habría sentimientos, seríamos una bola de robots. El abuso de esa libertad origina el mal, pero era necesario esto para pasar por este mundo como filtro hacia la eternidad.
en un mundo donde se va a eliminar la maldad, se va a conservar el bien, pero sin anular la libertad de decisión de las personas, porque no habrá ahí nadie obligado, sino solamente aquellos que decidieron rendirle sus vidas al Señor, poner su confianza y su esperanza en Él. Esto ya lo vimos anteriormente, pero lo que estábamos es en que esta misericordia de Dios no es exclusiva de algunos. El sacrificio de Jesús lo vimos anteriormente y repito, solo este pasaje tan básico es fundamental. Dios amó al mundo, no dice algunos, para que todo aquel que en Él crea, no dice los que Él quiso, los que Él hizo, sino que todo aquel. Y ya decir es que ese mundo, ese todo aquel se refiere a los elegidos, mi hermano, con todo respeto, es poner en la Biblia paréntesis que no existen. No podemos nosotros añadir a la Biblia algo que no está ahí. Tenemos que leer de acuerdo a lo que Dios inspiró, no a lo que creemos que debería de decir. Apocalipsis termina diciendo hay de aquel que agregue, hay de aquel que quite. Entonces no podemos agregarle para que signifique lo que queremos que signifique y resolver un problema de interpretación personal, sino que entendiendo que la Escritura no es interpretación privada, tenemos que dejar que ella se interprete a sí misma. Y la Biblia claramente dice que Jesús murió por todos, y que todo aquel que cree en Él será salvo, y que lo envió por amor al mundo. En ninguna parte del texto dice que algunos, y fue este uno de muchos versículos que vimos en aquella ocasión. Ahora seguimos leyendo, porque apenas estamos empezando, se va a poner bueno. Dice el versículo 17, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y muchos me han dicho, ya ves, sí, aquí dice el 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y pueden argumentar, ya ves, aquí dice que de algunos tiene, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué dice Pablo, esto es nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Porque vamos aquí a ver dos cosas. Número uno, vuelvo a repetir, el contexto del texto es de Israel como nación, no de la salvación de las personas. O sea, el significado global de la enseñanza es, a quien quise elegir y de quien quise tener misericordia y respaldar y bendecir como nación para mostrar a través de ellos mi poder, fue a este pueblo como nación. Y quise a ellos y no a México o a China o lo que sea, porque yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. Esto es el panorama general del que queda clarísimo de los primeros versículos que está hablando. Lee en tu casa el subtítulo que se le puso por esta razón al capítulo 9 de Romanos, y es la elección de Israel. Pero si alguien insistiera y quisiera de aquí extrapolar pasajes que hablan de un pueblo para aplicarlo a la salvación de todo el universo, ni siquiera la Biblia diría eso de todas formas. Lo vamos a ver. Hay dos pasajes aquí bien polémicos. Uno es el ejemplo que se da de Faraón, y otro es, como el título lo indica, los famosos vasos de ira. Oye, aquí dice que a Faraón lo usó para mostrar su poder. Entonces, una cosa es que haya tomado a alguien como Faraón para mostrar a través de su poder, y otra cosa es que desde antes de la fundación del mundo Él haya dicho, voy a crear un faraón, no le voy a dar la capacidad de creer para mostrar a través de mi poder. O sea, es diferente que a través de alguien endurecido, que decide endurecer más como forma de traer un juicio en su vida, y lo vamos a demostrar, Dios actúe a decir, Él creó a algunos para endurecerlos sin darles nunca ninguna oportunidad. No, Señor, Dios endurece a aquel que sabía que le iba a rechazar o que ya la había rechazado. De entrada recordemos, y también lo vimos, que antes
de la predestinación fue el preconocimiento de Dios. La Biblia lo dice y lo vimos anteriormente. Y vamos un poquito para atrás al capítulo 8, versículo 30. Aquí empiezan algunos, pero es un error leer el 30 sin recordar el 29. A los que predestinó, a estos también llamó. Sí, hay gente predestinada, que significa destinada antes de para algo. Que Dios sea el responsable de las acciones que les conllevaron este destino es distinto. ¿Y dónde ocurre esta predestinación? En su preconocimiento. Dice desde el 29, a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, Dios antes de determinar nuestro destino nos conoció. En su mente Él sabía quién creería, quién no creería, quién lo iba a rechazar. Y es en ese preconocimiento donde entra, dice Primera de Juan también, la predestinación. Mucha gente cuando se brinca la etapa del preconocimiento y se va directo a la predestinación, argumenta, ya ves, Dios creó a algunos para destruirlos y otros para salvarlos, pero no entiende que la Biblia dice que antes Él ya sabía que iban a creer o que no iban a creer. En su preconocimiento opera la predestinación. Ahora, vamos a ver estos dos pasajes polémicos y vamos a comenzar por el orden que aquí menciona. Me voy a brincar un poquito el orden y voy a comenzar por los vasos. Y ahorita regresamos al punto de Faraón, porque no me gustaría meterme tanto en el tema de Faraón que no nos diera tiempo de llegar a este punto de los vasos, ¿verdad? Y aquí la Biblia dice algo muy polémico y vamos a volver a leer el versículo 20 que dice, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Este pasaje es clave porque tú lo lees a primera instancia y podrías pensar, mira, si aquí dice que Dios creó a algunos para destruirlos y mostrar a través de ellos su poder. Sin embargo, la Biblia no dice jamás eso en ningún punto. Léelo bien. Vuelvo a leer el 20. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Al decir preparado, la gente entiende que Dios, antes de crearlos, los creó para destruirlos y que Él es el responsable entonces de su destino, que Él hizo que no creyeran, porque para eso fueron creados. Pero aquí esta palabra preparados es interesantísima porque es la única vez en todo el Nuevo Testamento que se traduce de esta forma. Y en otras ocasiones se traduce como maduro, o su traducción más literal debería de ser apto, idóneo o listo. Preparado nos enseña de algo que ya está listo. Es como que tú dices, la comida ya está preparada. Y que la comida ya esté preparada no quiere decir forzosamente que tú la preparaste. Hay una gran diferencia. El significado de esta palabra no es que Dios de antemano los preparó, los creó para eso, y aun cuando concluyeras esto, vuelvo al mismo punto, fue esto en su preconocimiento. No es que Él fue responsable de sus acciones, sino más bien que Él ya sabía sus acciones, y en ese preconocimiento opera la predestinación. Pero ni siquiera la palabra nos da para eso. La palabra catartizo, que es la palabra griega que aquí se utiliza, que en ningún pasaje se traduce de esta forma, significa apto, idóneo o listo. La Biblia debería de decir, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que ya estaban listos, que eran aptos o que eran idóneos para ser destruidos, lo cual nos está enseñando no que Dios destruye a quien Él preparó para hacerlo, sino a quien ya estaba listo para hacerlo. El significado del pasaje no es que Dios dijo, voy a crear unos que no voy a hacer que crean para destruirlos, sino que aquellos que no creyeron, que estaban listos, que estaban aptos, que eran idóneos para ser destruidos, fueron utilizados para mostrar a través de ellos su poder.
No dice que Él los escogió para mostrar su ira sobre ellos, simplemente que eran el vaso que ya estaba preparado, que estaba listo. ¿Quiénes son las personas que estaban listas, que estaban preparadas? Antes de eso se pone el ejemplo de Faraón. Y fue a través de Faraón que justamente versículos antes dice, Dios se endureció para mostrar a través de ellos su poder. Y creo que es importante y es justo y necesario que si vamos a utilizar esto como argumento para decir que Dios crea a algunos para destruirlos y mostrar a través de ellos su poder, pues vayamos a la historia de Faraón para ver qué es exactamente lo que pasó con Faraón. Porque aquí hay de dos sopas nada más. O Dios muestra su poder a través de personas que estaban listas, preparadas, idóneas para ser destruidas porque la habían rechazado, o Dios los creó con la intención de que le rechazaran, de que no creyeran, no les dio la capacidad de creer, para mostrar a través de ellos su poder. ¿Qué es lo que pasa con Faraón? Vamos a Éxodo capítulo 7 y comenzamos desde el versículo 3, que es el que citan algunos, y es justamente al que Pablo se refiere en Romanos capítulo 9. Vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 3. Y repito, toda esta explicación le estoy dando por buena onda y de a gratis, porque sería suficiente con entender que está hablando de la elección de Israel para no tener que argumentar nada más y decir, mira, lo que quieras, está hablando de Israel como nación, pero aún, por si tiene alguna duda alguien, ¿verdad? Dejemos todo bien en claro. Éxodo capítulo 7, versículo 3, vamos a verlo. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, dice mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Jehová con grandes juicios. Ahora, ¿qué es exactamente lo que esto significa? Si nosotros no creyéramos que hay tal cosa como la libertad de decisión, Faraón, entonces podrían muchos decir, pues es una víctima de un Dios que no quiso tener de él misericordia, que pudo haberlo creado e influido en su corazón para que creyera y que se arrepintiera y tuviera vida eterna y que no lo quiso hacer. Y entonces sí, como dicen pues muchos ateos, y por ahí un libro famoso, ¿verdad?, de escépticos, de agnósticos, de ateos, pues veríamos a Dios como un titiritero que está controlando a sus títeres y todo sería como una puesta en escena en un teatro del tamaño del planeta Tierra, donde a fin de cuentas nadie puede hacer nada más que cumplir con el guión del que está detrás. Y esto traería muchos problememas consigo mismo. Entonces el violador, el asesino, el secuestrador, violan, secuestran, asaltan, matan, no porque abusaron de su libertad, sino porque hay un Dios bueno, bondadoso y poderoso en el cielo que pudo haberlos cambiado e influido para que fueran distintos, interviniendo en sus vidas porque no hay libertad en ellos y haciendo que creyeran, pero no lo quiso hacer. Explícale esto a una víctima de una violación y luego dile que crea en un Dios misericordioso. Explícale esto a una persona cuyos parientes fueron asesinados, sus hijos torturados, y dile que Dios pudo haber cambiado, pero que pues no quiso, porque a través de esta gente quiere mostrar su poder y que por eso los endureció más todavía. Atentamente, Jehová el bondadoso. Mis hermanos, esto no cuadra con el Dios clemente y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia que nos revelan las Escrituras. No podemos por uno o dos pasajes dudosos, cambiar tan drásticamente el prestigio de Dios y la revelación de quién es Él. Y tenemos que aceptar y entender que si hay tanta maldad es porque Dios podría haberla acabado, pero eso implicaría acabar con la libertad y sería mucho peor. Y que, como dijo un teólogo hace años, este mundo no es el mejor mundo posible, pero sí es el mejor camino al mejor mundo posible. ¿Y qué sucede entonces con Faraón? Faraón, mis queridos hermanos, era un hombre que ya estaba endurecido.
Y vamos a ver esto con un pasaje clave del Nuevo Testamento que confirma esta verdad que vamos a enseñar. Y es que sí Dios endurece, pero no a personas que Él arbitrariamente dijo, lo voy a endurecer para que me rechace y que los demás vean qué poderoso soy, sino gente que Él ya sabía que le iba a rechazar, gente que la había rechazado, gente que no le iba a reconocer. Los endurece más para acelerar sobre ellos su juicio y que entonces sí se cumpla el resto de la Escritura. Nos muestra a través de ellos su poder y su justicia. Faraón, desde el capítulo 1 de Éxodo, era un hombre que revela que ya su corazón estaba endurecido. Dice la Biblia que Faraón ordenó que mataran a todos los bebés recién nacidos, que había hecho servir, versículo 13, a los hijos de Israel con dureza, y que el rey, dice versículo 15, de Egipto, el faraón, le dijo a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, cuando asistan a las hebreas en su parto y vean el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que entonces viva. Aquí Dios todavía no había endurecido a Faraón, y Faraón ya era un hombre opresor, sanguinario, sádico, injusto, asesino, que por temor a perder el trono mandó matar todos los niños. Y si no tuvo misericordia de los niños, ¿tú crees que lo iba a tener del pueblo de Israel? Entonces Dios utiliza como instrumento para endurecer su corazón a un hombre que ya estaba endurecido. Vamos a ver un pasaje clave, te dije más adelante en el Nuevo Testamento, donde la Biblia dice de forma explícita que endurece o hace que se pierdan aquellos que ya la habían rechazado. Y esto es muy distinto a decir, Él hizo que le rechazaran, o Él estorbó para que no le aceptaran, o Él no quiso que le recibieran. La oportunidad de creer estaba en todos, aquellos que la desperdiciaron, aquellos que fueron llamados pero no escogidos, que por cierto, ¿qué explicación darías a que muchos son llamados pero pocos los escogidos si Él hizo que algunos creyeran? Si el escogido es aquel que Él hizo que creyera, ¿para qué llamó a los demás? Muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Significa que Él escogió solamente a algunos y pregunto para qué llamó a los demás? ¿O significa que la diferencia entre el llamado y el elegido es el que se arrepintió y creyó en Él? Pero ese no es el tema de hoy. El punto es que vamos a ver ahorita lo que te decía, un grupo de personas que le rechazaron, que no creyeron. Entonces sí, Dios acelera su juicio endureciendo su corazón, que es lo que pasó con Faraón. Y la Biblia dice después que hubo ocasiones en las que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ocasiones en las que Faraón solito se siguió endureciendo. En Éxodo capítulo 7 se adelanta que Dios iba a endurecer su corazón. Y en los siguientes 4 capítulos, el 7, el 8, el 9 y el 10, vamos a ver que la Biblia claramente marca cuando Dios endurece su corazón, a cuando Faraón endurece su corazón. A un hombre endurecido, Dios lo endureció más para terminar de una vez con todas por él y acelerar su juicio sobre su vida y cumplir su propósito. Vamos a ver la gran diferencia que algunos no ven porque se quedan con Éxodo capítulo 7, versículo 3 y nada más. En el 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. La Biblia, algunos podrían decir, oye, está diciendo esto porque versículos atrás ya adelantó que lo iba a endurecer, pero aquí no dice que lo endureció. Oye, pero el contexto lo indica, pero vamos a ver claramente que cuando Dios lo endureció, la Biblia en ese mismo capítulo lo dice. Antes de seguir explicando el versículo 14, quiero que como punto de comparación nos vayamos al capítulo 9, versículo 12 y veas la gran diferencia. Aquí sí dice, Éxodo 9, versículo 12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová había dicho a Moisés. Capítulo 10, versículo 20. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no los dejó ir. Versículo 27, capítulo 10. Pero Jehová por tercera vez dice, endureció el corazón de Faraón. En el 9:12, en el 10:20 y en el 10:27 de Éxodo, la Biblia dice que Jehová endureció su corazón. En el capítulo 7, versículo 14 no dice que Jehová lo endureció. Dice que Jehová le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. En los otros capítulos sí dice que Dios lo endureció, pero aquí era su corazón, según la palabra de Dios, el que estaba endurecido. Ahora, imagínate que no fuera así,
Entonces, hablaremos de un Dios que dice, a ver, lo voy a endurecer para mostrar mi poder a través de él y destruirlo y que la gente me conozca, pero a Moisés no le voy a decir la neta. Y a Moisés le voy a decir, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo, pero no le voy a revelar a Moisés que eso es por mi voluntad, porque yo así lo quise para mostrar mi poder. Ni siquiera hablaremos de un Dios honesto. Estaremos hablando de un Dios que le mintió a Moisés, que le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, pero que no le reveló que él fue el que lo endureció. Entonces, mis hermanos, querer enseñar esto nos metería, como lo estamos viendo, en muchos y muy serios e irreconciliables problemas bíblicos y de moral también en cuanto a nuestras creencias. Imagínate que Moisés dice, híjole, fue Faraón el que no quiso, y cuando llega al cielo Dios le dice, ¿qué crees que te chamaqueé? Soy yo el que lo endureció para que no dejara ir a mi pueblo y mostrar a través de él mi poder. Hablaríamos de un Dios manipulando a Faraón para complacer sus propios deseos y que la gente viera su grandeza. No es este, repito, el Dios del que nos habla la Biblia. Capítulo 8, versículo 15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, no dice la Biblia, Jehová endureció su corazón, como sí lo dice 3 veces en los siguientes capítulos. Aquí dice que endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y en el versículo 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Aun cuando tú estuvieras en desacuerdo y dijeras, aunque no diga que Jehová lo endureció y en otro sí, se endureció porque Jehová lo había dicho, vuelvo al mismo punto, desde el capítulo 1, versículo 16, desde el 14, perdón, en adelante, vemos que esto ocurrió con un hombre que ya estaba endurecido. Ahora, si quieres un pasaje que de forma explícita, clara y sin rodeos diga esto, vayamos ahora a un pasaje no que habla del pasado, sino del futuro. Y repite simplemente el mismo principio de cómo opera este tema del endurecimiento del corazón de algunos. Y es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice, estoy en primera. Dije, esto no es lo que yo quería leer. Aquí está, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el poder, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, dice, Dios los endureció, Dios los hizo no creer, no, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, sí hay gente a través de la cual Dios muestra su poder, pero Él no es responsable de las acciones que ellos cometieron. Él no es responsable de que no hayan creído porque no hizo que creyeran. Ellos le rechazaron, ellos se endurecieron, no se arrepintieron. Dice la Biblia, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y dice el 11, por esto, no dice porque Dios los eligió para mostrar a través de ellos su poder, sino porque no recibieron el amor de la verdad. Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados, que dice, todos los que Él quiso, para mostrar en ellos su poder. Vuelvo a recordar lo que tantas veces hemos dicho, no puedes formar doctrina de un versículo, mi hermano. ¿A quién Dios le envió un poder engañoso? ¿A quién endurece más y ciega más para que sea condenado? Dice, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ojo con este versículo 12. Este poder engañoso es para aquellos que antes de recibir ese poder engañoso ya habían rechazado la verdad. Y algún día vimos, porque muchos dicen, no, es que cuando el Señor llama a alguien, ese alguien no se puede resistir. Bueno, ¿cuál sería entonces el pecado imperdonable? ¿Cuál sería, si no es el rechazo a la obra del Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál será la explicación
a las palabras de Jesús hacia su nación. ¿Cuántas veces te quise, oh Israel, juntar como la gallina sus polluelos? ¿Y qué dice la Biblia? Y no quisisteis. Entonces no es cierto que el Señor, violando nuestra libertad, cuando Él quiere tocar a alguien, lo toca, hace que crea y que esa persona no se puede resistir. La Biblia sí enseña que dentro de esa libertad que Dios mismo respeta, permite que haya personas a quienes llame que le resistan. Y este es el pecado imperdonable, y esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es no reconocer la obra de Dios en su corazón, no reconocer a Jesús, rechazarle. Si no vuelvo al mismo punto, ¿qué explicación daríamos a las 3 preguntas que acabo de hacer? Y aclaro, esto no quiere decir que Dios no es soberano. Dios sigue siendo soberano porque de todas formas hizo lo que quería hacer. Él antes de la fundación del mundo sabía quién iba a creer, quién iba a creer. El preconocimiento es antes de la predestinación e hizo su voluntad. No es que fue armando el plan y dijo, ay, este no creyó, y ahora cómo le hago, y este sí creyó, sino que él antes de la fundación del mundo sí sabía quién iba a creer, quién no, y de todas formas decidió seguir adelante, ¿verdad? Y aquí sí, algunos ateos podrían cuestionarnos, oye, ¿y por qué Dios, si ya sabía que muchos no iban a creer en Él, decidió crearlos? Bueno, pues pregúntale a Él, ¿verdad? Y nosotros argumentamos que Él es soberano, que hizo lo que quería hacer, pero una cosa es decir, Él sabía lo que iban a hacer y aún así decidió seguir con su plan, y otra cosa es decir, Él es el responsable de sus acciones o Él pudo evitarlas y no lo quiso hacer, lo cual lo convierte en responsable. Y trazando esta problemática a la fundación del mundo, bueno, Él hizo que Lucifer cayera. Él hizo que Adán y Eva cayeran, por lo tanto, Él es el autor del mal. Algunos dicen, no, Jesse, eso es fatalismo. Bueno, es que si no aceptas esto, ¿qué explicación das al origen del mal? Un día en una de las cápsulas un hermano dijo, bueno, es que en el huerto del Edén sí había un tipo de libre albedrío, pero luego se quitó y la caída de Lucifer fue diferente. Otro me decía, es que había voluntad, pero no libertad de decisión. Bueno, es que si no hay libertad de decisión, no hay voluntad. La voluntad entra dentro de la libertad, ¿verdad? Y empieza mucha gente a hacer una mezcolanza de argumentos para no reconocer que esta es la conclusión irrefutable a la que tendrían que llegar si no aceptaran la libertad de decisión. Los más honestos, pues sí lo dicen, y hay quien me lo ha dicho, ¿verdad? Calvinistas que me han dicho, pues sí, yo creo que Dios es el autor del mal y que a través del mal se glorifica. Y digo, bueno, no estoy de acuerdo, pero al menos aplaudo que seas honesto y que reconozcas a lo que te orilla tu línea de argumentación y que no andes por ahí buscando pues una bola de pretextos para no reconocerlo, ¿verdad? Y si hay quien me lo ha dicho, si esto es lo que yo creo, Dios es el responsable del mal y lo utiliza para su fin y para su gloria, y no hay otra conclusión, porque la realidad, mis hermanos, pues es que no hay otra conclusión. Es a esto a lo que llegaríamos si no aceptáramos que hubo una libertad de decisión. Ahora, termino con esto. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos capítulo 3, versículo 5, y está citando un pasaje del Antiguo Testamento, que cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Lo vimos anteriormente en los estudios de Romanos también. Entonces, si dice la Biblia, cuando oigas hoy su voz, no endurezcas tu corazón, significa, según lo que entiendo, que nosotros sí podemos endurecer nuestro corazón. ¿Te das cuenta todas las cosas que tendré que explicar si no lo creyéramos? Si el corazón está endurecido porque Dios lo endureció y no porque de antemano yo ya lo había endurecido, ¿por qué dice la Biblia? Que cuando yo oiga su voz, no endurezca yo mi corazón. ¿Cómo Dios me podía llamar a no endurecer mi corazón si Él es el que lo endureció? O sea, es como, te lo dije alguna vez, un padre que va con su hijo y le corta las piernas y luego le pide que corra. Y como no pudo correr porque le cortó las piernas para correr, lo termina dando en adopción y dice, no te quiero porque no sabes correr. Dices, oye, es que me pediste que haga algo que tú me incapacitaste para hacer. ¿Por qué me condenas por endurecer mi corazón si tú lo endureciste? No tiene sentido. No tendría entonces Dios cómo reprocharnos o reclamarnos, y pasajes como estos estarían de más.
cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Oye, ¿cómo va a ser esto posible? Perdón, no es Hebreos 3:5, es Hebreos 3:15. Dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Si yo no puedo endurecer mi corazón y rechazar su obra porque la Biblia me pide que no lo haga. ¿Te das cuenta cómo lo haríamos de todo un teatro detrás, en el cual el guionista ni siquiera es sincero? Porque si así fuera, la Biblia diría claramente, ¿no? Si oyes hoy su voz, pues pídele que no endurezca tu corazón. Pero, ¿por qué dice no lo endurezcas? Como si yo pudiera no endurecerlo, cuando la Biblia dice que... Perdón, como si yo pudiera endurecerlo, cuando según lo que algunos creen, la Biblia dice que no soy yo que es el que lo endurece. Entonces, o aceptaríamos que hay una bola de contradicciones y problemas morales que resolver, o entendemos lo que nos enseña, y termino con esto, una de las reglas más importantes de la hermenéutica que enseña la correcta interpretación de la Escritura, que es la analogía de la fe, que señala que la Escritura interpreta la Escritura, que cuando hay un pasaje dudoso, polémico, que tiene dos o más interpretaciones diferentes, que chocan entre sí, que se contraponen, que no se pueden conciliar y que por lo tanto solo una de ellas tiene que ser verdad, lo que enseña esta regla, basado en que ninguna escritura es interpretación privada, es que la Escritura tiene que interpretar a la Escritura. Entonces, el resto de la Biblia nos enseña que de las dos probables interpretaciones de Romanos capítulo 9, la correcta tiene que ser sí o sí lo que estamos aprendiendo esta noche. Porque si nos quedamos con Romanos capítulo 9, es tirar a la basura todo el resto de la Escritura y no responder a todas las preguntas que hemos hecho esta noche. Que no quiero volver a recapitularlas, pero si tú te vas conectando, repite este mensaje y aún los que entraron desde el principio y vayan tomando nota de todas las preguntas que hemos hecho, 6 o 7, solamente de esta enseñanza, no de todas las demás que tendríamos que responder. Entonces, Romanos 9 es polémico, sin duda alguna. Te dije al principio, es de las cartas más fuertes de aquellos que predican la expiación limitada. Sin embargo, hay dos posibles respuestas e interpretaciones y tenemos que dejar que el resto de la Biblia nos diga cuál es la correcta. Y tan solo con este último pasaje de Hebreos 3:15 podríamos ya nosotros responder a toda la problemática del famoso endurecimiento del corazón de Faraón y que supuestamente Dios opera en algunos, pero resulta pues que la Biblia dice en Hebreos, que está citando al Antiguo Testamento, que hay gente que endurece su corazón, confirmando que entonces no es que Dios endurece y por eso no creyeron, sino que endurece, como lo vimos en Tesalonicenses, el que ya estaba endurecido, al que no había creído. Mis hermanos, ¿con qué nos quedamos de forma práctica de todo esto? Además de todo este mundo de información para platicar en casa, si tú tienes amigos conocidos que piensan distinto, acuérdate que esta información es para pelear, no es para dividirnos. Platiquemos, debatamos, pero siempre recordemos que lo que nos une es Cristo. Y como algún día te dije, ya sea que creas que tenemos la capacidad de creer o que Él nos hizo creer, gloria a Dios que creímos. Yo tengo grandes amigos, hermanos y compañeros de ministerio que piensan distinto a lo que yo pienso y yo los respeto y los amo y platico y me divierto con ellos con este tema y echamos relajo y nos hacemos bullying con este tema, ¿verdad? Ya saben que tenemos el don del bullying santo y en ningún momento utilizo esta información de forma despectiva para burlarme o algo por el estilo. Porque yo lo que les he dicho es esto, ¿no? Mira, a fin de cuentas, gloria a Dios que creímos. Y hace poco justamente platicaba con un hermano y amigo y le digo, ya cuando lleguemos al cielo, Dios, alguno de los dos, nos va a dar nuestros apes, ¿verdad? Seguramente va a ser a Él, pero lo que iba con todo esto es que no se trata que terminando el estudio tú vayas y, va mi papá, ahora sí va a ver, ¿verdad? Y mi amigo, y mi compañero, y mi hermano, no. Hay que platicar y aprender y estudiar y podemos debatir y de repente nos podemos encender en ánimos, pero siempre recordando que el que nos une no es el título de nuestra iglesia ni de un teólogo, sino de Jesús en quien hemos creído. Y vuelvo al mismo punto, ya sea que creímos porque nos dio la capacidad de creer o que creímos porque nos hizo creer, lo importante es que creímos y es por eso que somos salvos. Y con eso tenemos que quedarnos y no permitir que temas como estos nos dividan,
sino al contrario, que nos unan para platicar, para estudiar y que usemos de algo que ha dividido iglesias simplemente un pretexto hasta para echar relajo. Es increíble cómo cambian las cosas cuando uno está bien centrado en Cristo y cuando no. Me creería si te digo que hay iglesias que por este tema se han dividido porque sus miembros fueron incapaces de mantener la paz y literalmente se partieron en dos. Y doy tantas gracias a Dios de tener tanta gente tan cercana en el ministerio y que esto no nos divida, que al contrario nos una, y que en vez de pelearnos hasta echemos relajo por eso. Y creo que esta es la obra del Espíritu Santo de Dios cuando trae paz y nuestra mirada no en una doctrina sino en Jesús. Diferencias todos tendremos, pero lo importante es que creamos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y eso es lo que nos hace hermanos. Eso es lo que nos hace familia y en donde tiene que estar nuestra mirada. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Señor, gracias porque lo que muchos creemos es que tú has mostrado tu misericordia para con todos. Gracias, Señor, porque la tuviste de nosotros. Y gracias, Señor, porque, Padre, tuvimos la oportunidad de conocerte y de entregarte nuestras vidas y recibir tu perdón. Si no lo has hecho, dile, quiero hacerlo esta noche, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre y dame la oportunidad de ser tu hijo, de nacer de nuevo. Me arrepiento y te pido que por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor, tú me des la vida eterna y que tú vengas a mi vida como mi Señor y como mi Salvador, que te conviertas en mi Dios, mi Padre y mi mejor amigo. Gracias, Señor, porque tenemos diferentes pensamientos, muchos de los que estamos aquí reunidos, pero a fin de cuentas todos estamos de acuerdo en que la salvación es por la obra de Jesús y es lo que nos une. Te pedimos, Señor, perdón si hemos permitido que estas diferencias doctrinales nos dividan y te pedimos que nos dé la capacidad, la humildad, la madurez para poder debatir y dialogar, Señor, pero siempre con amor y con respeto a nuestro prójimo, nunca sintiéndonos superiores, nunca permitiendo, Señor, que ganar un debate haga que se rompa una relación, peor aún, que se parte en dos una iglesia. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, avisos, nos vemos mañana, los matrimonios en Toluca a las 8 de la noche, me toca con ustedes. El domingo me toca ir a la Iglesia del Sur, en el Salón Le Crillon, en Avenida Cuauhtémoc, en los dos servicios de 9:30 y 12. Por aquí en Toluca estará el pastor Yoshi en el primer servicio, 8:40 de la mañana. El pastor David de la Cruz en el servicio de las 11 de la mañana y de la 1:20 de la tarde. Y nos vemos aquí el próximo jueves de Romanos, ya saben ustedes, 7 de la tarde. Los que llegan después, acabando esta transmisión, en unos minutos, se sube el mensaje y puedes verlo desde el principio. Que Dios te bendiga, estamos despedidos, descansen, pasen bonita noche y eso es todo por hoy.